Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video del curso de introducción a la API de Windows. Para este video veremos la construcción de nuestra primera aplicación con interfaz gráfica de usuario. Ya la tengo programada y es una aplicación sencilla. Se trata del clásico ejemplo en el que se le pide al alumno generar la tabla de multiplicar de algún número, con la diferencia de que ahora la salida la vamos a producir por la ventana que nosotros creemos utilizando la API de Windows, en lugar de hacerlo utilizando la consola. La pequeña aplicación consiste entonces de un nuevo control, que ya les explicaré adelante, llamado control estático, con el cual nosotros podemos mostrar texto en nuestra ventana. Ese texto no puede ser editado, a diferencia de cómo sucede con el control edit, en el cual nosotros podemos registrar texto y editarlo. Entonces cuenta con este control estático en el que he escrito tabla del, luego un control edit en el que vamos a escribir el número del cual queremos generar la tabla y un botón con el que vamos a calcular la tabla. Una vez que nosotros presionamos el botón de calcular, en este control estático que tenemos aquí de color gris, vamos a colocar la tabla de multiplicar, el resultado de la tabla de multiplicar. Vamos a hacer una prueba, como por ejemplo generando la tabla del 12, nosotros le damos calcular y automáticamente se nos genera la tabla del 12. Podemos cambiar estos valores y generar una nueva tabla de multiplicar. No cerraré la ventana del ejemplo y pasaría a explicar el código, empezando por los identificadores de los controles. Tenemos dos identificadores para botón. El primero es el botón con el que vamos a calcular la tabla. El segundo es un botón con el que vamos a limpiar el control edit en el que registramos la tabla. Y también vamos a limpiar el control estático en el que se muestra el resultado. Este botón no lo he agregado a la ventana. Tenemos el identificador del control edit en el que nosotros registramos el número del cual vamos a calcular la tabla. Y tenemos el identificador del control estático en el cual se muestra el resultado del cálculo. A continuación tenemos lo que es nuestro prototipo del procedimiento de ventana, que ya lo expliqué en el segundo video, y luego tenemos nuestro WinMain. Avanzamos entonces a donde tenemos el procedimiento de ventana, que es donde nos encargamos de agregar los botones y todos los controles que le dan funcionalidad a la ventana. Como recordarán, en el mensaje de crear que recibe nuestro procedimiento de ventana es donde nosotros creamos nuestros controles, en este caso los botones, controles edit, controles estáticos y demás controles que vayamos a utilizar. Aquí tenemos entonces donde nosotros creamos nuestros botones y demás controles. Por ejemplo, aquí tenemos en primer lugar el control estático, que no lo he explicado en videos anteriores, pero que funciona de la misma manera que los botones y el control edit que sí he explicado. Cuando se crea un control estático, nosotros le especificamos su clase específica de control, que en este caso es static. Luego el texto que queremos que aparezca en el control y luego vienen sus características, que en este caso sería solamente específica de un control estático la alineación a la derecha. Quiero que el texto que yo coloque en mi control estático se alinee a la derecha. Como pueden ver, aquí en este pequeño cuadro de un color gris aparece el texto tabla del y está alineado a la derecha. Eso es lo que hace esta opción. La doble S quiere decir que es un estilo del control estático, static style. Luego declaramos el estilo de la ventana, que estará visible y que es una ventana hija. Al igual que con los otros controles, luego de especificar su estilo, tenemos que especificar su ubicación, en este caso en el píxel 10,10, y sus dimensiones, 100 de largo por 22 de alto. Luego tenemos lo que es la ventana a la que pertenece nuestro control estático y luego su identificador.
Vean bien que a diferencia de los otros controles en los que su identificador tiene un nombre que he declarado como constante, en el control estático no lo hago de esa manera. La razón por qué hago esto no es porque no se pueda o porque sea indebido, sino que el nombre con el que hago referencia a mis otros controles lo declaro para en el futuro poder estarlo identificando. Porque estos controles, por ejemplo, los botones y el control edit, me van a enviar mensajes de comando. Y entonces, utilizando su respectivo identificador, es como yo voy a procesar el comando que me envíen. En cambio, en el control estático, como no se puede editar, no se puede hacer nada con él, solamente recibe información, normalmente no voy a necesitar porque no me va a estar enviando información a mi aplicación. Luego del identificador tenemos lo que es la instancia y datos extra de creación de ventanas, que como se trata de un control no hay datos extra, por lo tanto el parámetro queda en nulo. La forma en que tengo declarada esta línea es para identificar que la creación de la ventana no sea nula. Puedo prescindir perfectamente de esto, no es necesario que control sea igual a nulo. Puedo simplemente comparar lo que retorne la función con null. Pero como tenía declarada la variable controles, pues decidí darle utilidad. Entonces esta línea lo que hace es, además de crear la ventana en la misma línea, verifica que lo que me retorne la función createWindow no sea null, ya que si es null significará que el control no pudo ser creado. Lo mismo hace para los otros controles que están aquí. Otra cosa que debo mencionar, que es nuevo en este video, es que no solamente estoy utilizando la función createWindowX, que es la que he venido utilizando para crear controles y ventanas. Existe la función createWindow, que realiza la misma función de createWindowX, con la única diferencia de que no posee el primer parámetro. Como pueden ver, el createWindow inicia solicitando el nombre de la clase al que pertenece el control, mientras que el createWindowX inicia solicitando un valor que representa estilos extendidos de ventana, lo cual no se utiliza aquí. Luego, en el caso de que exista un error en la creación de la ventana, va a salir una caja de mensajes en la que se va a mostrar el mensaje de que hay un error al iniciar la aplicación con el título error, un botón de OK, y luego de eso, luego de que presionemos el OK o cerremos la caja de mensajes, se va a enviar el mensaje de destruir la ventana. Lo mismo se realizará en caso de que falle cualquiera de los otros controles. Característica nueva del control edit es que he agregado el estilo number, mediante el cual se condiciona a solamente recibir dígitos, es decir, si nosotros tecleamos letras o símbolos, nuestro control edit no marcará ese carácter. Si ejecuto la aplicación, podemos ver que si nos ubicamos en el control edit, nosotros typeamos cualquier signo o cualquier letra, se escuchará ese sonido indicando que se está pulsando una tecla no válida. En cambio, si nosotros escribimos número, sí será válido. Otra cosa que debo mencionar sobre este control edit es que no posee el estilo auto H scroll. Con el estilo auto H scroll, si nosotros escribíamos un texto o un número, al llegar al límite del control edit, al límite de la cajita del control edit, podíamos seguir marcando caracteres y automáticamente nos íbamos desplazando hacia la derecha. Pero ya que no lo tiene, se nos ve limitada la cantidad de caracteres que nosotros podemos typear en nuestro control edit. Por ejemplo, aquí solamente puedo escribir 5 dígitos. Si yo trato de escribir más, hace el sonido de que no es una tecla válida.
porque ya no podemos agregar más. La razón por qué lo he dejado de esta manera es que de esta manera quizás no ocurran errores a la hora de calcular las tablas, ya que un control edit en el que se puede hacer scroll para ingresar un número de una mayor cantidad de dígitos, entonces al calcular la tabla puede alcanzarse el número máximo que puede representar un entero, entonces eso podría producir un error. En el caso de esta aplicación puede escribir 5 veces 9 y al darle calcular me sale la tabla del 99.999, que sería la más grande que puede registrarse en esta aplicación. Continuando entonces, luego tenemos la creación de nuestro botón. Tiene especificada la clase botón, el texto calcular. El texto de nuestro botón saldrá centrado, tendrá el efecto de botón presionable. Es una ventana hijo y visible. Y luego su ubicación, sus dimensiones, su ventana padre, identificador, instancia y parámetros extra para creación de ventana. Luego tenemos un control static que sí que tiene identificador. El identificador es -2. En realidad creo que yo le había creado aquí un identificador que se llama stc tabla. Voy a cambiar esa parte, no recordaba que lo había dejado así que voy a cambiar esta parte, stc tabla. La razón por la que este sí tiene un identificador es porque dentro del switch de comando, que es en esta parte, yo voy a necesitar enviar información a ese control. En ese caso, con la función setDLG item text, yo voy a colocar una cadena de texto que represente el resultado de las multiplicaciones. Y ese resultado lo voy a enviar al control identificado como stc tabla. Entonces, por esa razón, porque yo voy a necesitar enviarle información, lo escribo de esta manera, para saber dónde lo estoy enviando. Aunque por supuesto que, como ya pudieron ver, sí se puede dejar con un número cualquiera, no hay ningún problema. Ese sería nuestro último control que hemos aquí creado en nuestra ventana, en nuestro mensaje de crear. Luego de eso, otra parte que modificamos, como ya pueden ver, es la parte en la que procesamos los comandos. En este caso, solamente estoy procesando un comando, que es cuando se presiona el botón de calcular. ¿Qué sucederá cuando se presione el botón de calcular? Lo primero que se hará es que en una variable llamada opción, que es de tipo entero, que está declarada por aquí, vamos a guardar lo que retorne la función getDLGItemInt, que creo que no la he explicado en videos anteriores, pero ahora mismo vamos a ver sus parámetros en la página de Microsoft. La función getDLGItemInt lo que hace es traducir un texto, es traducir el texto de un control que se encuentra ubicado en una caja de diálogo en un valor entero. Así que lo que esta función hará será tomar la cadena de dígitos que describa en el control edit y traducirlo en un número entero. Los parámetros que tiene esta función son, en primer lugar, la ventana padre, un manipulador a la ventana padre, dice a la caja de diálogo que contiene el control, en este caso la ventana. El segundo parámetro es el identificador del control, desde el cual vamos a traducir el texto. El tercer parámetro es opcional, es un puntero al tipo de dato bool que pertenece a la biblioteca de windows.h. Esta función guardará éxito o falla. Verdadero indica true indica éxito y false indica una falla. Si este parámetro es nulo, la función no retornará información acerca del éxito o falla.
De manera que lo que esta variable hace es almacenar en la variable que nosotros enviemos, almacenar el valor true si logró traducir el texto a entero, y el valor falso si no logró traducir el texto a entero. El cuarto parámetro es de tipo bool y será colocado como true si nosotros queremos que la función revise la existencia de un signo, es decir, la existencia de un entero negativo, o falso si no queremos que revise la existencia de ese signo. Volviendo al código, vemos entonces que a nuestra función nosotros le decimos que la ventana donde se encuentra el control desde el que va a capturar el texto es vent, el identificador es el identificador de nuestro control edit. Luego en la variable éxito que tenemos aquí como tipo bool, va a guardar si tuvo éxito o no la variable, la función, va a guardar si tuvo éxito o no la función, y le indicamos que sí realice la supervisión de existencia de un signo. En nuestro caso, esta parte no sería necesaria, ya que como nosotros especificamos el estilo number, nosotros no podemos typear dentro del control edit ningún signo, así que nuestros enteros nunca serán negativos. Luego de eso, la variable éxito, recuerden, ha almacenado si se tuvo éxito con la traducción del texto de nuestro control edit a número entero. Si se tuvo éxito, entonces, si no se tuvo éxito, en cuyo caso sería true, sería distinto de true, entonces con con una caja de mensaje vamos a colocar que el valor no es válido, que hay un error, y retornaremos el enfoque a nuestra caja de mensaje. La función setFocus y getDLGItem no será explicada en este video, será explicada en otro video. En caso contrario, en caso de que sí se haya tenido éxito, entonces declaro un entero y dos arreglos de caracteres de distinto tamaño, ambos inicializados a 0, y mediante un ciclo realizo el cálculo de la tabla. En el cálculo de la tabla utilizo la función sprint para copiar dentro del arreglo resultado la multiplicación, que es la operación que tenemos aquí. Y luego de hacer el cálculo, voy concatenando esas cadenas dentro de una sola cadena llamada tabla de 500 caracteres, que será el resultado de toda la tabla. Dentro de la cadena tabla voy almacenando cada una de estas cadenas, y cada una de estas cadenas tiene al final su salto de línea, de manera que cuando llego a esta etapa en la que le envío el texto a mi control estático donde muestro la tabla y se imprima, entonces ya aparecerá con saltos de línea, porque aquí se lo he grabado. ¿Qué pasaría si no agrego el salto de línea? Vamos a probar. Si no agrego el salto de línea, por ejemplo 5, darle enter, me aparece de esta manera. Como pueden ver, no se entiende. Como pueden ver, no hay salto de línea luego de cada operación. 5 por 1 igual a 55. Ni siquiera tiene sentido porque se sobrescribe. 5 por 1 igual a 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15 y así sucesivamente. Es por eso que en la variable de resultado yo voy almacenando estas pequeñas cadenas, incluyendo su salto de línea. Ahora hacemos otra prueba. Y listo, funciona perfectamente. ¿En qué etapa del programa he capturado yo la opción? Es decir, ¿en qué etapa del programa he capturado yo el número del cual voy a calcular la tabla? Eso lo he realizado en esta etapa. La variable opción recibe lo que retorna la función getDLGItemInt. Y lo que retorna, si leemos aquí,
que si la función tiene éxito, la variable apuntada por el tercer parámetro tendrá el valor de verdadero y el valor de retorno es el valor traducido. Entonces el valor de retorno de esta función será el número que captó desde el control edit. Si ese número, si la variable falla, lo que retorna es 0. Entonces, teniendo la opción 0 aquí, como puede ser un valor válido, es decir, nosotros podemos calcular la tabla del 0, entonces es por eso que con esta variable nosotros nos aseguramos aquí de que no haya habido fallo y que se haya traducido correctamente el texto que representaba nuestro número. Para finalizar, vamos a repasar un poco de cómo funciona la función sprint. Sprint tiene como primer parámetro un puntero a una cadena de caracteres, luego un formato y luego una lista variable de parámetros. Con esta función yo voy a guardar cadenas de texto dentro de esta variable. La cadena de texto que yo voy a guardar va a depender de lo que yo coloque aquí. Yo coloco aquí una lista de formatos. Por ejemplo, aquí coloco %d por %d igual a %d. Así como la función print imprime esto en la consola, la función sprint no lo imprime en la consola, sino que lo imprime dentro de esta variable. Así que este %d será sustituido por opción, que se trata del número del cual vamos a calcular la tabla. Luego tenemos el signo por y luego coloca i, que se trata del número por el cual se está multiplicando nuestro número del cual estamos calculando la tabla. Y finalmente igual %d y colocamos i por opción, que es el resultado de la multiplicación. Así que el resultado contiene una cadena de texto que representa la operación de multiplicar i por opción. Y luego se van concatenando dentro de otra cadena más grande llamada tabla, utilizando la función strcat. Y como ya les mencioné antes, luego esa cadena llamada tabla es enviado a nuestro control estático utilizando la función setDLGItemText. Hasta aquí vamos a llegar con este video. Lo espero en el siguiente.